bandera una nueva filosofía que nos enseña a gestionar nuestras vidas digitales de una manera más sensata. Son palabras suyas las siguientes. En mi experiencia, la mayoría de las personas que tienen dificultades con la faceta virtual de sus vidas no son tontas ni carentes de fuerza de voluntad. Pero los ingenieros de diseño se sirven de técnicas de persuasión muy refinadas. No es suficiente con identificarlas, sino que es necesario ejercitar una especie de ingeniería inversa para darle la vuelta a la tortilla y desmontarlas. El minimalista digital se aprovecha de la tecnología sin que las tecnologías se aprovechen de él. Bueno, esta es la entradilla de este pequeño reportaje en el que dan una serie de consejos, 7 en concreto, 7, para cómo desintoxicarse de esa utilización adictiva de la tecnología. ¿Por qué insisto yo tanto en ese tema? A ver, pues nuestro programa se llama Sexto Continente, y también, la verdad, os voy a ser sincero que yo tengo ya sabéis que yo estoy presente en redes sociales y que, bueno, procuro utilizarlas para evangelizar, pero no voy a ocultaros que lo hago y lo realizo con una cierta preocupación, con la preocupación de no tener resuelta la duda de hasta qué punto debiéramos de hacer una objeción pues a la totalidad o parcial a esa evidente estrategia que ha existido en el diseño de las nuevas tecnologías para tenernos atrapados. Entonces, claro, cuando se utilizan, como es mi caso, ¿no?, las nuevas tecnologías para evangelizar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que son también un instrumento para captar adeptos adictivos, pues entonces a uno le entra un escrúpulo de decir, a ver, ¿es posible esto que dice esta entradilla que he escuchado? De que hay que intentar aprovecharse de la tecnología sin que las tecnologías se aprovechen de nosotros. Pues es que es complicado y por eso, como yo no tengo, digamos, mi interior tranquilo de haber acertado con la solución más prudente ante esta situación, que es una gran potencialidad de las nuevas tecnologías. Sí, hay una gran potencialidad, pero tiene unos grandes peligros. Y entonces, ¿cómo coges lo positivo y quitas lo negativo? Muy complicado. Como no tengo, digamos, la conciencia tranquila y tengo un grado de duda interior, ¿no?, de si acertamos o no acertamos, por eso me parece importante también de vez en cuando tratar esta cuestión. Mientras que el espíritu no nos diga otra cosa, seguiremos adelante en lo que parece que hoy por hoy es el consejo de la Iglesia, estar presente pues en el mundo digital, pero intentar también cristianizarlo, no solo en los mensajes que enviamos, sino en la manera de utilizarlo, en la manera de estar presente. Bien, dicho esto, vamos a ir adelante en estos, digamos, 7 consejos, una guía de cómo desintoxicarse la utilización de las nuevas tecnologías. El autor de este artículo se llama Carlos Manuel Sánchez, que es el que hace ese resumen periodístico de ese libro Limpieza Digital al que me he referido, y yo pues hago el resumen del resumen. Voy directamente al tema. Guía para desintoxicarse en 7 puntos. Primero, eliminar el refuerzo positivo. ¿Qué es esto del refuerzo positivo? El refuerzo positivo, en este caso concreto, es, por ejemplo, lo que en Facebook es el me gusta. Es un refuerzo positivo que dice, yo he mandado una cosa, he mandado pues un mensaje, y claro, un refuerzo positivo es, mira, en esta ocasión he recibido pues tantos likes, tantos me gusta, en esta ocasión ha tenido más, ha tenido menos, y eso obviamente genera una dependencia muy grande, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sabemos de esto, de este resorte?
de este resorte que parece atractivo y adictivo, ¿eh? Fijaros, hay un experimento realizado en el año 1971 por un psicólogo llamado Mitchell Thaler con animales, en concreto con pájaros, con aves, ¿no? El experimento consistía en que pues si picoteaban un botón, estas aves recibían comida. Pero en un momento determinado se hace que el experimento hace que ese botón no funcione siempre, que funcione a veces, ¿eh? Entonces a veces funciona y entonces obtiene y otras veces no lo obtienen. Entonces en ese caso, fijaros, cuando el botón funcionaba siempre, las aves picaban el botón únicamente cuando necesitaban comer, y cuando no necesitaban comer no picaban el botón. Pero cuando en ocasiones funciona el botón y en ocasiones no funcionaba el botón, las aves, los pájaros, picoteaban mucho más el botón, mucho más que lo que necesitaban para comer, porque en el fondo en ellas se estaba produciendo una especie de búsqueda de a ver si ahora funciona, a ver si ahora no funciona, a ver si en esta ocasión funciona, ¿no? Las aves en ese caso estaban picoteando, estaban pulsando el botón no para satisfacer la necesidad de comer, sino para responder a una especie de curiosidad de que funciona, no funciona, funciona, no funciona. Al final las aves se olvidaban de que la finalidad de apretar el botón era comer o no comer, sino saber, tener la curiosidad de si ahora está funcionando o no funcionando. Este experimento hecho con animales, fijaros, básicamente es lo que viene a decirse, ¿no?, en este estudio que os estoy presentando, de que es el que tiene el que tienen las redes sociales con ese me gusta, con ese famoso botón de me gusta, en el que se genera una especie de atracción de a ver esto que he enviado, a cuántos les ha gustado, a cuántos no les ha gustado, y parece que se genera, fijaros que es un mecanismo simple, no, simplísimo, pero está tocando en un resorte interior, que es el resorte de una curiosidad que también al mismo tiempo tiene bastante que ver con el autoestima, con a cuántos les he gustado y a cuántos no les he gustado, ¿eh? Y entonces, digamos, eso genera que el cerebro segregue una dopamina, que es una hormona llamada dopamina, que termina siendo adictiva para esos animales y para las personas que están frente a ese estímulo del me gusta o no me gusta. Ese botoncito del me gusta fue introducido por Facebook en el año 2007 y luego enseguida lo copiaron, ¿no? Pues el resto de que Instagram, Twitter, todo el mundo tiene ese me gusta, y es como una especie de apuesta. A ver si en esta ocasión son más los que les he gustado, y se genera una especie de destello de pseudoplacer, una especie de descarga de la hormona llamada dopamina, que al final resulta que, como he dicho antes, es que las palomas o las aves de ese experimento ya no lo hacían por comer, lo hacían por ver si, por esa curiosidad de si en esta ocasión he obtenido o no he obtenido éxito. Bueno, por lo tanto, el consejo que se nos da es, ojo, hay que intentar eliminar ese refuerzo positivo de los likes. ¿Y eso cómo se hace? Claro, las redes sociales no te permiten que tú quites eso. Porque fijaros, ¿no?, si nos dijese, bueno, mire, la red social le permite que usted envíe un mensaje, pero usted puede quitar el saber a cuántos les ha gustado y a cuántos no les ha gustado. Si eso fuese posible, yo os aseguro que lo quitaría ahora mismo. Pero claro, no te permiten eso. No te lo permiten. Sí o sí, allí aparecen a cuántas personas les ha gustado, etcétera, ¿no? Entonces, el consejo que se da aquí es que por lo menos uno se defienda apagando las notificaciones del móvil. Porque, claro, en esas notificaciones de que
ha habido tantas personas que le han dado el me gusta, o esas notificaciones pueden ser notificaciones que hagan sonar un ruidito cada vez que se recibe una, que alguien te ha etiquetado, no sé qué, que alguien te ha escrito me gusta, y entonces está tu móvil, dale que te pego sonando. Ay, a ver quién, ay, por lo menos, apaga esas notificaciones. Por lo menos apágalas, que no sean una especie de reclamo. Una especie de reclamo. ¿Tú te das cuenta cuando entras en un bar y hay una máquina de esas tragaperras? Como esa máquina, si nadie le mete monedas, cada poco tiempo empieza a meter un ruidito que es una llamada de atención a las personas para que le hagan caso y le metan monedas. Algo así ocurre con nuestros móviles cuando meten un ruidito para que tú te enteres que has recibido una notificación. Por lo menos apaga las notificaciones del móvil. Como también otro consejo aquí dan el de configurar la pantalla en blanco y negro para hacer que el móvil sea más anodino, no sea tan atrayente y no te tenga tan embrujado. Puede ser bueno configurar la pantalla en blanco y negro, que tiene, fijaros como esas máquinas tragaperras, aparte de meter ruidito y allí cuando llevan ya unos minutos sin que nadie meta dinero, también están llenas de destellos, de luces y de colores para atraer la atención. Bueno, pues una posibilidad es configurar la pantalla en blanco y negro. Obviamente creo que también, claro, ¿qué ocurre? Ahora puedes ser tú mismo el que, aunque no recibas notificaciones, estés continuamente mirando y mirando a ver si tengo notificaciones. Creo que puede ser muy bueno, muy necesario, muy conveniente el que tú tengas una disciplina que te digas a ti mismo, no voy a mirar las redes sociales hasta tal hora, y hasta tal hora tú te autoimpongas a ti mismo una especie de decisión de no miro las redes sociales hasta esta hora, la que cada uno decida, pero que sea una decisión de tu voluntad, ¿no? Y que no estés siendo manipulado como esas palomitas, como esas palomas, o como bueno, pues como si fueses una cobaya, ¿no? Una cobaya en un laboratorio. Ese es el primer consejo, eliminar ese refuerzo positivo, que como he dicho, del todo no lo podemos eliminar, no nos lo permiten, pero por lo menos apagar las notificaciones, que no te estén interrumpiendo con ruidos, incluso con colores, etcétera, etcétera. Y tomar una decisión personal de decir, no lo voy a ver hasta tal hora. Segundo principio en esta guía para desintoxicarse de la utilización de la tecnología, especialmente de las redes sociales. El segundo principio es la aprobación de la tribu. A ver, en nosotros existe un resorte que también está ligado a la supervivencia, un resorte de necesidad de que los demás nos aprueben, de tener una aprobación por parte de la sociedad y por parte de las personas conocidas. Este deseo de aceptación social, de adaptarte a los demás, a ver, es un deseo que Dios ha puesto en nuestra psique y que además ha formado parte de la supervivencia, ¿no? En concreto, aquí hay un psicólogo, ¿no? Adam Adler, que viene a recordarnos de cómo, por ejemplo, en el Paleolítico, en un momento así, esa tendencia, ¿no? Psicológica de que te acepten en la tribu, en ello te jugabas la vida, porque si en aquel Paleolítico pues a alguien le excluían de aquella sociedad tribal, bueno, pues se quedaba solo y a merced de las fieras y no podía sobrevivir, era hombre muerto, ¿no? El ser aceptado, pues bueno, digamos, es un instinto en el hombre que tiene toda su razón de ser, porque puede haber situaciones que sean de supervivencia, Pero claro, ese instinto, en otro contexto muy distinto como es el nuestro, ha sido no voy a decir descubierto, sí, descubierto y manipulado, como si se ha descubierto una especie de vulnerabilidad de nuestra psique, y entonces lo manipulo para que uno tenga como una necesidad
sienta una necesidad de aprobación cuando en realidad es una sensación que no conecta con la realidad. Porque ya me dirás tú a mí qué necesidad tienes de que si te han mandado unos mensajes ahora y tú estás conduciendo en el coche, los tengas que ir contestando según estás conduciendo. A ver, ya contestaré cuando llegue a casa. Y cuando llegue ya veré si alguien me ha escrito. Y entonces ya contestaré. ¿O es que tengo que ir contestando según voy por el camino conduciendo? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, pues porque han sido hábiles los diseñadores, ¿no?, de esas redes sociales para descubrir que esa especie de instinto de aprobación de los demás, que en un tiempo, ¿no?, y que en determinadas circunstancias, bueno, pues es que es comprensible que exista esa tendencia, ¿no?, ese deseo de ser aceptado, porque en ello, como hemos dicho antes, te juegas la vida. Sin embargo, en otras situaciones es una manipulación de esa tendencia, porque no hay necesidad alguna de que te estén, de que tú tengas que estar respondiendo de inmediato a una solicitación que te han hecho los demás. Entonces, frente a esa tendencia de buscar la aprobación de la tribu a cualquier precio, uno tiene que aprender a ser menos accesible y no pasa nada. Y por ejemplo dice uno, pues voy a salir a comprar no sé qué, pues voy a salir sin el móvil. Y no pasa nada, ¿no? ¿O qué? ¿O tengo que tener siempre el móvil encima? O tendré, si estoy, por ejemplo, pues en una charla o en lo que sea, pues cogeré y desconectaré, ¿no? Pondré en modo avión, pongo en modo avión el móvil y no ha pasado nada, ¿no? Luego ya veré si alguien llama, ya veré si tengo que devolverle una llamada, bueno, pues incluso hay personas que visto, ¿no?, que esa adicción, que ese poder de estos terminales tecnológicos es tan grande, deciden, bueno, pues yo voy a pasar, ¿no?, de tener un móvil de última generación y voy a pasar a tener pues el típico Nokia de esos de esa especie de teléfono que solo sirve para llamar por teléfono y recibir llamadas, y ni mensajitos, ni redes sociales, ni nada. Bueno, obviamente también es un recurso, pero en principio, pensando que vamos a tener una capacidad de utilizar las redes sociales sin ser fagocitados por ellas, yo creo que es muy importante aprender a ser menos accesible, no a tener una inmediata respuesta a cada mensaje que uno recibe, porque eso obviamente es una manipulación de nuestra psique. Tercer principio. El tercer principio es la curva de rendimiento decreciente. Este término, rendimiento decreciente, es un concepto económico, que lo que viene a decir es que no por más invertir recursos pues en algo vamos a mejorar su productividad. Pues llega un momento en el que ya lo has saturado y casi estás perdiendo capacidades, Es decir, que a veces menos es más. Y esto pasa con el tema de las aplicaciones que existen en los móviles. Que si instalas un montón de aplicaciones, primero que te han dicho que con esto se puede hacer esto, que con esto se puede hacer lo otro. A ver, repasa cuántas aplicaciones tienes en tu móvil. ¿Cuántas has utilizado en la última semana o mes? O sea, todo aquello que no hayas utilizado en poco tiempo, todo aquello que no hayas utilizado en las últimas 2 semanas, quítalo porque es obvio que no lo necesitas. Lo has bajado pues porque te han dicho que era interesante, pero es mejor tener menos y utilizar verdaderamente lo que tienes, no estar haciendo pues de nuestras aplicaciones móviles pues una especie de escaparate de novedades, porque eso no va a ningún lado, ¿no?
Por eso el ejercicio, frente a esta curva de rendimiento decrecientes, prescinde de aplicaciones y quédate con las que verdaderamente lo necesites. Y si hay 3 o 4 que más o menos hacen lo mismo, a ver, quédate con una. Quédate con una, ¿eh? No entres en el colapso de las curiosidades. Antes de seguir adelante, ¿no?, con esta descripción de la guía para desintoxicarse, vamos a respirar profundo, vamos a respirar hondo, ¿no?, con San José, porque ayer tuvimos el primer domingo de San José, primer domingo de San José. Entonces vamos a pedirle a San José que él nos dé el sentido común, de un hombre pegado a la vida, ¿no?, que me imagino que desde el cielo él verá nuestras dificultades con la tecnología y dirá: madre, yo esos problemas no los tuve, tuve otros, pero esos problemas no los tuve. Sí, José, ten misericordia de nosotros, intercede, ¿no?, por esta generación tan vulnerable. Disfrutamos con este canto a San José. Con la ayuda de San José, que nos va a servir mucho, paso al cuarto punto de esta guía para desintoxicarse de las dependencias digitales, ¿no? El cuarto principio, podríamos formularlo, sobre el riesgo de la virtualidad. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que, claro, tenemos el gran riesgo actualmente de que hemos minusvalorado las manualidades, esas que hacía San José, sí, esas manualidades de trabajar con nuestras manos, pues en la carpintería, el ser un manitas, el hacer cosas, ¿no? Y hemos reducido nuestra forma de conocimiento de realidad a la pantalla. Entonces, hay un artesano llamado Gary Rogozvik, que dice él que históricamente el hombre aprendió a pensar también usando las manos.
Sí, usando las manos aprende a pensar. Pues uno pues está, por ejemplo, pues en un taller y ve si las piezas entran así. No, cambio, entran de la otra manera. Y según está pensando con la cabeza al mismo tiempo que hace pruebas con las manos. El hecho de que la virtualidad, ¿no?, haya pasado a tener, pues, casi ser la única forma a través de tocando las pantallas o picando las pantallas, cómo accedemos a la realidad, el hecho de que hayamos perdido esa capacidad del artesano de moldear, ¿no?, de moldear la madera, de moldear de forma plástica las realidades, eso viene en detrimento de nuestra capacidad cognitiva. Perdemos capacidad de conocimiento experiencial. La actividad manual nos devuelve la sintonía con el mundo físico. Por eso, frente a ese riesgo, ¿no?, de que la virtualidad, lo digital, para entendernos, ¿no?, lo digital sea la única forma de relación con la realidad, es importante hacer trabajos manuales. Es importante que en nuestra vida tengamos trabajos manuales. Ser humanitas es importantísimo en esta vida, aprender a pintar las cosas, a pintar, a arreglar cosas, a atender, a hacer manualidades. Es una manera de relación con la realidad que nos pone en sintonía con el mundo físico. Quinto principio en esta guía de desintoxicación: la prevención de la sobredosis. Y aquí este artículo que estoy comentando cuenta algo muy interesante. Cuenta que un matemático llamado Adam Kurczarsky, en 1998, bueno, pues fue testigo de lo siguiente, de cómo se tomó la decisión de vender el paracetamol, pues en el Reino Unido, en vez de venderlo en botellas grandes, en el que había montones de paracetamoles, ¿no?, a venderlo pues en cajas de 32 pastillas únicamente. Y entonces, ¿esto qué supuso? Pues que los 10 años posteriores de haber hecho ese cambio, de venderlo pues eso, pues en cientos de pastillas en un gran bote, a unas cajitas de 32 pastillas, se redujeron en un 40% los suicidios en Reino Unido con paracetamol, porque antes mucha gente recurría a coger ese bote grande de paracetamol y pegarse en un ataque de desesperación, pegarse pues un atracón de paracetamoles. Pero claro, después de que ya dejaron de existir esos recipientes tan grandes y únicamente, pues como claro, pues para suicidarte con paracetamol tienes que abrir muchas cajas, pues eso hace que, como es tan complicado suicidarse, disminuyesen muchos los suicidios por este conducto. Diréis, ¿pero es posible eso? Sí, esto es un dato comprobado, ¿no?, históricamente en el Reino Unido. Por eso, cuando tú la sobredosis la pones más difícil de realizar, ¿sabes?, pues claro, entonces es más difícil llegar a esa sobredosis. Entonces también lo que se dice en Estados Unidos: si las armas se pueden comprar en cualquier esquina, cuanto más fácil sea comprar armas, más fácil será después. Claro, si es más difícil comprar un arma, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Bueno, trasladado esto al tema nuestro de la adicción con las redes sociales, bueno, es que igual ha llegado el momento, si uno ve que no tiene el dominio de sí mismo para poner coto a esa adicción tecnológica, pues igual ha llegado el momento de decir, bueno, voy a borrar de mi móvil las redes sociales. Voy a quitar el Facebook, el Twitter y el Instagram de mi móvil. Los voy a quitar. Ya los tendré, en todo caso, en el ordenador o en la tableta. Y allí, obviamente, conmigo llevo el móvil, por lo menos no estoy todo el rato teniendo la tentación de estar mirando el móvil que llevo en la mano. Cuando siempre recurrir al ordenador, a la tableta, pues supone tener, un acceso menos inmediato. Aplicando un poco el principio, eso que os he dicho del formato en los que se vendían los paracetamoles, ¿no? No lo tengas en tu móvil.
es una medida, como veis, para prevenir la sobredosis, ponerle distancia. Es un principio interesante. También, por ejemplo, cuando existe una cierta tendencia a la adicción a los juegos, ¿no? También uno puede poner determinadas alarmas o determinadas claves para que los juegos no puedan utilizarse más que en determinado tiempo, en determinada hora. Existen también, digamos, protectores para que uno decida esto no funciona más que a tal hora, o la conexión, o lo que fuere, ¿no? O sea, la prevención de la sobredosis. Sexto principio de esta especie de, organicémonos para tener una resistencia hacia esa tendencia a intoxicarnos. Sexto principio. Conectar no es conversar. O dicho de otro modo, la conversación personal es insustituible. Es insustituible. Es el encuentro tú a tú en el que estamos juntos, nos miramos la cara, estamos plenamente presentes el uno al otro. Si hay una palabra que podía haber sido mal interpretada en otro contexto, sin embargo, estando juntos los dos, las cosas se interpretan correctamente. No tiene nada que ver lo que es encontrarse, hablar, quedar para hablar, que tener otro tipo de comunicación digital. No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que hay que subrayar? Entender que como eso es insustituible, el resto de las conexiones tienen que ser escuetas. Y, por ejemplo, en WhatsApp, los mensajes que enviamos, que recibimos, tienen que ser para darnos avisos y recados. Recuerdo que vivía con nosotros una hermana mayor de nuestra madre, que falleció ya hace muchos años, y recuerdo que en aquellos tiempos no había móviles, pero sí que comenzaba en los teléfonos a haber una utilización de los teléfonos que era un poco abusiva, ¿no? Y me acuerdo que ella con una filosofía de caserita, de caserío, me acuerdo que nos llamaba la atención cuando veía que hablábamos con nuestros amigos un poco descontroladamente. Nos decía: el teléfono es para dar avisos, se dan avisos, avisas una cosa. Y a ella le llamaba la atención el hecho de que se utilizase el teléfono para conversaciones interminables, que no es para eso, ¿no? Bueno, ¿qué diría la mujer si viviese hoy en día, no? Pero creo que es importante. Estamos generando muchos problemas, por ejemplo, ¿no?, para dirimir problemas por WhatsApp. Por WhatsApp no se pueden dirimir problemas. O si has tenido un roce con una persona, ¿vas a solucionarlo por WhatsApp? Mal asunto. Como no quedes con ella, vas a empeorar las cosas por el WhatsApp. Le escribes una cosa, la otra lo recibe. Oye, eso que me has dicho antes me ha dolido. ¿Y eso vas a solucionarlo por WhatsApp? Lo más probable es que termines de estropear las cosas. Cuando alguien utiliza, por ejemplo, una red social de ese estilo para aclarar cosas con otra persona, mal asunto. Lo más probable es que todo termine fatal. Fatal. Porque es en el encuentro personal en el que nos vemos y de alguna manera nos comprometemos a entendernos y vemos la expresión de nuestros gestos y es otra cosa. Y solamente la voluntad de haber quedado ya nos compromete a un acuerdo, a un entendimiento. Por lo tanto, como conectar no es conversar, y como el encuentro personal es la verdadera comunicación, hay que intentar que nuestros mensajes de texto sean breves y concisos. ¿No? Y que no pretendas tú por redes sociales estar explicando los sentimientos hacia otra persona. No, los sentimientos hacia otra persona no los expreses en redes sociales. Eso tiene que ser un encuentro personal.
Y por último, el séptimo principio de esta guía para la desintoxicación. Me tomo la libertad de formularlo un poco por mi cuenta, tomando, digamos, mi libertad con respecto a este artículo del que me he servido. Para mí el último punto importante sería el principio de humildad, de saber pedir ayuda. Sí, es decir, a ver, cuando obviamente nos damos cuenta de que uno solo es fácil que formule propósitos, pero claro, si los formula uno solo, él mismo se lo dice, él mismo se lo dispensa, y claro, es más fácil fallar uno ante sí mismo, es fácil eso, especialmente cuando ya lo ha hecho muchas veces, ya no cree un poco en su propia palabra, porque hago propósitos que, como en el fondo yo mismo voy a ser testigo, como he sido otras veces, de que no he llegado a cumplirlos, pues la propia decisión está devaluada. Entonces el principio de compartir mis propósitos y mis decisiones con otra persona, claro, le da a eso otro nivel de consistencia, Imaginaros que estos principios anteriores que hemos dicho, ¿no?, de tomar esta medida concreta, de utilizar de esta manera y de la otra el móvil, no lo hago yo, no es una decisión que la haga yo solo conmigo mismo, sino que he hecho mano de una amistad o de alguien cercano a mí para decirle, oye, me dispongo a hacer esto. Claro, supone tener una humildad, la humildad de quien comparte su problema sin avergonzarse, ¿no? Sin avergonzarse de ello. Y pide ayuda, y pide que el otro, bueno, pues de alguna manera acompañe un poco pues ese proceso que él se dispone a dar. Sin duda eso eleva de nivel todos los puntos anteriores que hemos dicho. Los eleva de nivel, claro, pasan a tener un grado, digamos, de verificación muy potente, muy potente. Uno se cree más lo que ha dicho, porque ha puesto testigos en esas decisiones que ha tomado. Bueno, para esto está la amistad cristiana. A ver, para esto está. Por desgracia, no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que un amigo te pida ayuda en esto, por ejemplo, ¿no?, o en lo otro. Tengo problemas con la bebida, tengo problemas con el otro, me echas una mano. O sea, pero para esto está la amistad cristiana, ¿no? Ese principio de humildad yo creo que también es muy, muy clave, ¿no?, para poder luchar contra, digamos, ese auténtico, esa red de adicción que nos viene a intoxicar nuestra vida, ¿no? Bueno, pues tomándome mis libertades en la presentación del artículo escrito por Carlos Manuel Sánchez y que tiene como título pues el minimalismo tecnológico, ¿no? Intentando, sí, servirnos de la tecnología, pero sin que la tecnología se sirva de nosotros. ¿Eso es posible? A ver, hay que intentarlo con alma, corazón y vida. Nos jugamos mucho,